Bueno, a continuación vamos a construir una tabla de frecuencias para la variable edades. La edad de una persona se considera como una variable cuantitativa discreta, porque se pasa de tener cierta edad a tener la otra, pero en números enteros. Aquí tenemos un ejemplo de 30 datos, 30 edades, una muestra que se tomó de cierto grupo de personas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es averiguar cuántos elementos tiene la muestra. Para saber cuántos elementos tiene la muestra, simplemente vamos a utilizar una función que cuente cuántas casillas hay acá. Entonces, la cantidad de elementos que tiene la muestra se simboliza con la letra n. Vamos a escribir un número de elementos de la muestra, que son n. Le voy a hacer doble clic acá para que la celda se ajuste al contenido. Bien, entonces aquí vamos a poner esa fórmula. Para poner una fórmula siempre ponemos igual y la fórmula que queremos poner. Entonces lo podemos hacer con la función contar. Abro paréntesis, selecciono las celdas que deseo contar, cierro paréntesis, enter. En este momento podemos comprobar que hay 30 elementos, 30 edades, 30 datos. Bien, el segundo elemento que queremos encontrar es cuál es el menor de los datos, es decir, el mínimo. El mínimo se representa como x min. Para hallar el mínimo utilizamos la función mínimo. Otra forma de incluir funciones es ubicarse en la celda donde queremos la función, ir a insertar función, la podemos buscar acá, pero primero la podemos clasificar. Estadísticas, estadística. Ahora buscamos mínimo. Aquí está min. Y aquí seleccionamos las celdas de las cuales se ve el mínimo, que son estos datos. Volvemos a la pantalla, le decimos aceptar y aquí ya nos queda el valor mínimo, que es 15. Está por acá, 15 sería el menor de esos datos. Igualmente podemos hallar el máximo, que se representa como x max. Otra vez, insertar función, estadística, máximo, selecciono los datos, vuelvo a la ventana, aceptar y aquí tenemos el máximo. Sabiendo el mínimo y el máximo, podemos calcular el rango, que se representa con la letra R mayúscula. Bueno, aquí por defecto entiende esa R como marca registrada. Bien, le di un espacio para que no me cambie la R. El rango simplemente es igual a la diferencia entre el máximo menos el mínimo.
Bien, tenemos cuántos elementos tiene la muestra, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo y cuál es el rango. A continuación vamos a escoger en cuántas clases vamos a dividir esta muestra. Entonces escribimos acá número de clases y lo representamos con la letra K. La cantidad de clases que tiene la muestra, en la que se puede dividir la muestra, se puede calcular mediante la expresión igual 1 más 3,3 por logaritmo log de la cantidad de datos, en este caso 30. Enter. Bueno, en este caso es importante poner los decimales utilizando la coma para que reconozca el decimal. Ya sabiendo la cantidad de clases, se puede hallar la amplitud de cada una de las clases. Para hallar la amplitud, simplemente dividimos el rango en la cantidad de clases. Como la amplitud es un número decimal, pero la variable discreta utiliza números enteros, vamos a redondear este valor, vamos a modificarlo. A eso lo llamamos amplitud, pero modificada. Entonces digámosle A mod, que significa amplitud modificada. Para redondearlo podemos utilizar entero. Y en este momento ya tenemos los datos básicos para construir la tabla de frecuencias. Bien, una vez tenemos los datos iniciales, procedemos a construir la tabla. El primer elemento de la tabla va a ser el límite inferior del intervalo. Luego tendremos el límite superior para cada intervalo. Hallaremos la frecuencia absoluta, que se representa como f, la frecuencia relativa, la frecuencia, bueno, antes que eso el porcentaje, la frecuencia acumulada, f mayúscula, la frecuencia relativa acumulada, f mayúscula r, y una columna que le llamaremos menor que. El límite inferior del primer intervalo es igual al mínimo. El límite superior del primer intervalo es igual al límite inferior más la amplitud. Pero como esa va a ser la misma amplitud que le vamos a sumar a todos, voy a ponerle pesos. ¿Qué significa? Que ese número no va a variar ni en filas ni en columnas. Observen cómo le sumo 3. El límite inferior del segundo intervalo es igual al límite superior del primero más 1. El límite superior del segundo intervalo se calcula igual que el límite superior del primero. En este momento podemos arrastrar para que él copie esta fórmula y construimos la cantidad de clases que queremos.
que en este caso es aproximadamente 5 o 6. Vamos a hacerlo para 6. Sale 1 porque no hay nada en estas casillas, pero como este valor se obtiene tomando el límite inferior y sumándole 3, cuando yo arrastre, él me va a tomar siempre estos valores y le va a sumar 3. Y ahí construimos todos los intervalos. Observen que a pesar de que el máximo valor es 35, nuestra tabla va hasta 38. Eso es porque redondeamos la amplitud, pero es una buena clasificación. Bien, una vez tenemos los intervalos, es decir, las 6 clases en las cuales vamos a repartir los datos, vamos a introducir la función frecuencia. Así que nos ubicamos en esta casilla, le decimos insertar, función, buscamos frecuencia, siguiente, escogemos los datos, volvemos a la ventana, escogemos los grupos hasta acá, aceptar, y él nos dice la frecuencia, es decir, cuántos elementos hay en cada intervalo, en cada clase. La frecuencia relativa simplemente es la frecuencia absoluta dividida en el total de datos. Para ello primero vamos a calcular el total, que es igual a la suma de estos datos. Tiene que dar 30. La frecuencia relativa será igual a la frecuencia absoluta dividida en este valor, el cual debe ser siempre constante. De la misma manera hallamos la frecuencia absoluta para cada intervalo. También podemos hallar el total de la frecuencia relativa, que tiene que dar 1. El porcentaje sería la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y hacemos lo mismo, y al final tiene que dar 100%. La frecuencia acumulada sería igual a lo que vamos utilizando, a la cantidad de datos que vamos utilizando. Primera medida es igual al primer dato de la frecuencia absoluta. Luego es igual al dato anterior más la cantidad de datos que hay en el segundo intervalo. Luego sería 12 más 6 y así sucesivamente. Al final, antes del total, la frecuencia acumulada tiene que dar la cantidad de datos. Al igual que la frecuencia relativa acumulada se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta en el total de datos. Recordemos ponerle pesos para que no varíe. Y se hace lo mismo hasta acá. Al final tiene que dar 1. Menor que lo hacemos al revés de la frecuencia acumulada. Arrancamos con el total de datos, pongámosle pesos y le vamos restando los datos que se vayan utilizando. Al final tiene que dar 0. Luego podrían ponerle todos los arreglos, líneas, colores y demás, para que la tabla quede
un poco mejor presentado.